El embarazo ectópico es una condición en la cual el embarazo se desarrolla fuera del útero, específicamente fuera de la cavidad endometrial, que es el lugar normal y seguro para que el embrión se implante y crezca. En un embarazo normal, el óvulo fecundado viaja a través de las trompas de falopio hasta el útero, donde se adhiere a su revestimiento, el endometrio, y comienza su desarrollo. Sin embargo, en una gestación ectópica, el embrión no llega al útero y se implanta en otro lugar, lo que provoca una serie de complicaciones peligrosas para la salud de la madre. Aunque es relativamente rara, el embarazo ectópico afecta entre el 1 y 2% de todos los embarazos. Es decir, de cada 100 mujeres embarazadas, entre 1 y 2 podrían desarrollar esta condición. A pesar de que la mortalidad asociada a esta patología ha disminuido considerablemente en los últimos años debido a los avances en diagnóstico y tratamiento, el número total de casos ha aumentado. Esto puede estar relacionado con factores como el mayor uso de tecnologías de reproducción asistida y un incremento de las ITS que afectan el tracto reproductivo. En raras ocasiones, una mujer puede experimentar una gestación heterotópica, que es cuando coexisten dos embarazos, uno dentro del útero y otro fuera de él, generalmente en las trompas de falopio. Esta condición es extremadamente rara, pero puede ser aún más peligrosa debido a la dificultad en su diagnóstico temprano, ya que el embarazo intrauterino puede ocultar los síntomas de la gestación ectópica. El desarrollo de un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado no puede llegar al útero y se implanta en otro sitio, usualmente en las trompas de falopio. El problema surge porque algo retrasa o interrumpe el transporte normal del óvulo fecundado hacia el útero. Este transporte debería ocurrir en los primeros días después de la fecundación, alrededor del 5º al 7º día, cuando el óvulo se convierte en blastocisto y está listo para implantarse en la pared uterina. Si el embrión no puede llegar al útero, se implanta en cualquier lugar donde se encuentre, lo que provoca un embarazo ectópico. Algunos factores pueden hacer que una mujer tenga más probabilidad de desarrollar una gestación ectópica. Estos factores afectan principalmente el funcionamiento de las trompas de falopio y su capacidad para mover el óvulo fecundado hacia el útero. Los factores de alto riesgo constituyen las cirugías previas en las trompas de falopio, como por ejemplo la cirugía para reparar trompas dañadas o bloqueadas, que pueden dejar cicatrices o alterar la estructura de las trompas. Asimismo, tener embarazos ectópicos antes, enfermedades tubáricas documentadas, como por ejemplo la enfermedad pélvica inflamatoria y la exposición intrauterina a dietilvestrol. El dietilvestrol es un medicamento que se usaba en el pasado para prevenir abortos espontáneos. Dentro de los factores de riesgo moderado se incluyen infecciones genitales previas, como la enfermedad pélvica inflamatoria, que puede causar cicatrices y bloqueos en las trompas de falopio, dificultando el paso del óvulo, la infertilidad o problemas para quedar embarazada, así como el uso de técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro. Estos procedimientos pueden aumentar ligeramente el riesgo de embarazo ectópico, y el uso de dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo. Aunque el DIU es altamente eficaz para prevenir embarazos intrauterinos, en el raro caso de que ocurra un embarazo, existe una mayor probabilidad de que sea ectópico. Y dentro de los factores de riesgo bajo se encuentra el tabaquismo, ya que fumar puede dañar el revestimiento de las trompas de falopio, así como las técnicas de limpieza de genitales con algunas soluciones pueden alterar su flora, aumentar el riesgo de infecciones que afecten el tracto reproductivo. Y por último, las mujeres que han tenido abortos previos pueden tener un mayor riesgo de embarazo ectópico en embarazos futuros, especialmente si estos abortos fueron quirúrgicos o si causaron complicaciones. Además, la gestación ectópica es más frecuente en mujeres multíparas, es decir, aquellas que ya han tenido varios hijos. La mayoría de los embarazos ectópicos, aproximadamente el 97%, ocurren en las trompas de falopio, lo que significa que el óvulo fecundado se implanta en alguna parte del tubo que conecta el ovario con el útero. Dentro de las trompas de falopio, la zona más común donde se produce la implantación es en la ampolla, en un 80% de los casos. Es la parte más ancha de la trompa. Otras ubicaciones menos comunes de gestación ectópica incluyen el istmo, que es una parte más estrecha de la trompa, las fimbrias, que son las pequeñas proyecciones al final de las trompas de falopio, el ovario, aunque es muy raro, y en algunos casos muy inusuales, el embarazo puede desarrollarse en la cavidad abdominal. La presentación del embarazo ectópico puede ser muy variado, y los síntomas que experimenta una mujer dependen en gran medida de la ubicación exacta del embarazo y de cómo progresa. En muchos casos, los síntomas iniciales son inespecíficos, lo que significa que no son exclusivos de la gestación ectópica y podrían confundirse con los síntomas normales de un embarazo temprano. Los síntomas comunes incluyen el sangrado vaginal oscuro, escaso e intermitente. Este tipo de sangrado puede aparecer después de 6 a 7 semanas de amenorrea o ausencia de menstruación, lo que podría hacer que una mujer sospeche que está embarazada. Y dolor abdominal. El dolor puede ser leve al principio, pero en algunos casos puede ser más severo a medida que avanza el embarazo ectópico. El dolor suele localizarse en la parte baja del abdomen y puede confundirse
confundirse con otros problemas abdominales. Hasta en un 50% de los casos, la mujer no presenta ningún síntoma notable al principio, lo que puede hacer que la condición pase desapercibida hasta que ocurra una complicación grave. Si el embarazo ectópico sangra hacia la cavidad peritoneal, es decir, dentro del abdomen, los síntomas pueden empeorar de manera dramática. Estos síntomas incluyen el dolor abdominal agudo en el área inferior del abdomen, más frecuentemente en el lado donde está ubicada la trompa de falopio afectada, dolor al mover el cuello uterino durante un examen físico y signos de peritonismo. Esto ocurre cuando el revestimiento del abdomen o peritoneo se irrita, lo que produce un dolor severo, rigidez y sensibilidad en el abdomen, conocido como abdomen agudo. Si el embarazo ectópico se rompe, especialmente si está localizado en el istmo, los síntomas pueden ser extremadamente severos y poner en peligro la vida de la madre. Estos incluyen el dolor abdominal muy intenso que aparece de manera repentina, la hipotensión, es decir, la presión arterial de la mujer puede bajar peligrosamente debido a la pérdida de sangre, y a esto se le acompaña la piel pálida, frialdad y sudoración. Estos son signos de shock, una condición grave donde el cuerpo no recibe suficiente sangre y oxígeno. El shock es una emergencia médica que requiere atención inmediata. Ahora es momento de agradecer al patrocinador de este video. Chapa tu casa, el hogar de tus sueños te está esperando. Buscas una casa, la tienen. Un departamento, te la consiguen. O tal vez un terreno para construir, aquí está. En Chapa tu casa encontrarás las mejores opciones en ventas y alquileres en todo el Perú. Desde modernos departamentos en Lima hasta terrenos ideales para construir tu futuro en provincias. Descubre tu próxima propiedad con ellos. Visítalos y aprovecha sus ofertas exclusivas. Contáctalos y empieza a construir tu futuro. El diagnóstico de una gestación ectópica requiere una combinación de herramientas clínicas de laboratorio e imagenológicas. Durante el examen ginecológico se puede encontrar que el útero es más pequeño de lo que se esperaría para el tiempo de embarazo reportado por la paciente. Además, se puede sentir dolor al mover el cuello uterino y, en algunos casos, una masa dolorosa en la zona de los anexos, donde se encuentran los ovarios y trompas de falopio. El análisis de la hormona del embarazo llamada gonadotropina coriónica humana porción beta es fundamental en el diagnóstico de la gestación ectópica. En un embarazo normal, los niveles de beta-HCG se duplican aproximadamente cada 48 horas. Sin embargo, en un embarazo ectópico, estos niveles pueden no aumentar adecuadamente o se estancan en valores normales. Si los niveles de beta-HCG son bajos y no se ve un saco gestacional en el útero en una ecografía, esto puede ser un indicio de que el embarazo está fuera del útero. La ecografía transvaginal es la principal herramienta de imagen para diagnosticar una gestación ectópica. Con esta prueba, se introduce un pequeño transductor en la vagina para obtener imágenes claras de los órganos reproductivos. En un embarazo ectópico, la ecografía mostrará un útero vacío sin saco gestacional y en algunos casos se puede identificar el saco gestacional fuera del útero, generalmente en una trompa de falopio. Por último, en algunos casos, cuando los resultados de la ecografía y las pruebas de beta-HCG no son concluyentes, se puede recomendar una laparoscopía. Este es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo en el que se inserta una pequeña cámara a través de una incisión en el abdomen para observar directamente los órganos internos. Si se detecta una gestación ectópica durante la laparoscopía, se puede proceder a tratarla en ese momento, extirpando el embarazo ectópico. Y el tratamiento de una gestación ectópica depende de varios factores, como el estado de salud de la mujer, el tamaño y la ubicación del embarazo ectópico, y si hay o no sangrado interno. Existen tres enfoques principales para tratar una gestación ectópica. En casos en los que la mujer no presenta síntomas graves, los niveles de beta-HCG son bajos y se cree que el embarazo ectópico podría resolverse por sí solo, reabsorbiéndose o deteniéndose su crecimiento. Se puede optar por el tratamiento expectante. Este enfoque implica una estrecha vigilancia de la mujer con ecografías y análisis de sangre regulares para asegurarse de que los niveles de beta-HCG estén disminuyendo y de que no haya complicaciones. Este tipo de tratamiento solo es apropiado en casos muy seleccionados y requiere una monitorización muy cuidadosa. En muchos casos de gestación ectópica no complicada, se utiliza un medicamento llamado metotrexato. Este medicamento funciona deteniendo el crecimiento del embarazo ectópico al inhibir la división celular. Se administra generalmente como una inyección intramuscular. Después de recibir el metotrexato, la paciente debe ser monitorizada para asegurarse de que los niveles de beta-HCG estén disminuyendo, lo que indica que el embarazo ectópico se está resolviendo. El metotrexato es efectivo en aproximadamente el 90% de los casos, pero solo es adecuado para mujeres que no tienen sangrado activo ni signos de ruptura de la trompa. Sin embargo, para ello debe cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo tener estabilidad hemodinámica, es decir, no debe estar en estado de shock ni tener síntomas graves. El embarazo ectópico debe ser relativamente pequeño, menor de 4 centímetros, y los niveles de beta-HCG no deben ser demasiado altos, generalmente menos de 5000. Si el embarazo ectópico está causando complicaciones graves, como una ruptura de la trompa de falopio, o si el tratamiento con metotrexato no es adecuado
probado o no ha funcionado, se debe recurrir a la cirugía. Hay dos enfoques quirúrgicos principales para tratar una gestación ectópica. La cirugía conservadora, también conocida como salpingostomía. En este procedimiento se hace una pequeña incisión en la trompa de falopio y se retira el embarazo ectópico, dejando la trompa intacta. Este tipo de cirugía es útil cuando la trompa no ha sufrido mucho daño y se desea preservar la fertilidad futura. Por otro lado, la cirugía radical, conocida como salpingectomía, consiste en que si la trompa de falopio está muy dañada o se ha roto, se debe optar por extirpar completamente la trompa afectada. Este procedimiento se llama salpingectomía. Si la otra trompa está sana, la mujer aún podrá quedar embarazada en el futuro, pero la fertilidad puede verse comprometida si ambas trompas están afectadas. En muchos casos, la cirugía se realiza mediante laparoscopía, lo que implica hacer pequeñas incisiones y usar una cámara para guiar los instrumentos quirúrgicos. La laparoscopía tiene un tiempo de recuperación más corto que la cirugía abierta y deja cicatrices más pequeñas. Después del tratamiento, es importante realizar un seguimiento regular para asegurarse de que los niveles de beta-HCG vuelvan a ser indetectables, lo que indica que el embarazo ectópico ha sido completamente eliminado. Si se ha realizado un tratamiento médico con metrotexato, es posible que se necesiten varias semanas para que los niveles de beta-HCG disminuyan por completo. Durante este tiempo, la paciente debe ser monitoreada de cerca para detectar cualquier signo de complicaciones. En el caso de mujeres que deseen intentar un nuevo embarazo en el futuro, se les suele recomendar esperar varios meses antes de intentar concebir nuevamente. La fertilidad después de una gestación ectópica depende en gran medida de la salud de las trompas de falopio y de si ambas trompas están intactas. El riesgo de tener otra gestación ectópica en embarazos futuros es mayor en mujeres que ya han tenido una, por lo que se recomienda una vigilancia estrecha en embarazos futuros, incluyendo la realización temprana de ecografías para confirmar que el nuevo embarazo esté dentro del útero. Finalmente, la gestación ectópica es una condición potencialmente peligrosa que requiere un diagnóstico y tratamiento oportunos para evitar complicaciones graves como la rotura de las trompas de falopio y el shock hemorrágico. Con los avances en las pruebas de diagnóstico como la ecografía transvaginal y el monitoreo de la beta-HCG, es posible detectar esta condición de manera temprana en la mayoría de los casos. El tratamiento puede variar desde la observación cuidadosa y el uso de medicamentos como el metrotexato hasta la cirugía en casos más graves. Las mujeres que han tenido una gestación ectópica deben ser monitoreadas cuidadosamente en futuros embarazos, ya que tienen un mayor riesgo de recurrencia. Y recuerda, infórmate, no te automediques. Medica Net.